¿Cuánta historia hay en estos paisajes? En su gente. ¿Cuánto nos falta por saber de este país? Venezuela. Encontrar respuestas siempre motivaron su vida. Se trata de Samuel Darío Maldonado, un venezolano que, como muchos en su tiempo, soñó un país y en el afán por descubrir historias, escribió la suya. Prefiero las sabanas y los matorrales donde hormiguean el venado, el conejo, el morrocoy y el galápago. Prefiero el caño en que gruñe la lapa y amenazan los caimanes. Prefiero todo esto que al fin tiene el frescor, la hermosura y las gracias de la naturaleza, antes que las convierta en desgracias una civilización cortada a la europea, que en lugar de concluir con una apoteosis, terminó con una bancarrota. Locuaz, intranquilo, como de azogue, mestizo y pálido. Así describe Diego Córdoba, cronista de la época, a Samuel Darío Maldonado luego de un encuentro con él en 1918 en Puerto Miranda, en las riberas del río Apure. Cuenta Córdoba que el doctor Maldonado le explicaba que en el Orinoco, el gran río abuelo, estaba el porvenir de Venezuela. Que dentro de 50 años sus aguas serían surcadas por grandes embarcaciones. Sus cuencas y sus presas al estilo del Mississippi harían de estas tierras fértiles y de sus ricas praderas el granero del país. Pero para lograrlo era necesario formar a nuestros técnicos. ¿De dónde ha salido este singular personaje que en 1918 se atreve a vislumbrar el Orinoco como otro Mississippi? Que lleva una biblioteca como equipaje y busca conocer a Venezuela desde sus raíces más profundas. Por estos peñones del Orinoco, lo que encuentra uno son carestías o hambres, pero hay que hacer la diligencia. Samuel Darío Maldonado nace en Ureña, un pequeño pueblo fronterizo de la región andina en 1870, en el seno de una familia de hacendados con arraigo en la tierra andina. Es el menor de 4 hermanos. Para esta gente laboriosa, Caracas, la capital, está lejos. Venezuela ha estado sometida al arbitrio de caudillos y guerras intestinas, pero en 1870, año del nacimiento de Samuel Darío, comienza una nueva etapa política en Venezuela. Antonio Guzmán Blanco llega al poder triunfando en la Revolución de Abril. Eso va a significar un cambio radical en la vida política de los venezolanos. Hasta ese momento, la disgregación caudillista había sido un factor de intranquilidad, de inestabilidad, de dificultad, y también bajo la inspiración de que el orden y la estabilidad van a generar la posibilidad del progreso. Esa alianza orden-progreso que está asociada, a la doctrina positivista. En ese contexto nace Samuel Darío Maldonado. Guzmán emprende un gobierno modernizador de obras públicas y descentralización del Estado. El tren Caracas-La Guaira es la proeza de la época. Pero en esta Venezuela de apenas 2 millones de habitantes, donde la mayor parte vive en el campo y es analfabeta, la educación también es entendida como un símbolo del progreso. Dentro de lo que es ese alineamiento de modernización, de estabilización política, va a haber un elemento que es emblemático de la gestión de Antonio Guzmán Blanco, como es el decreto de instrucción pública obligatoria.
Pero obviamente eso no representó que al día siguiente todos los muchachos estaban yendo para el colegio. Alejado de una Caracas en plena transformación, el niño Samuel Darío aprende sus primeras letras en la hacienda familiar Pitonal con su madre, quien le despierta su interés por la lectura. Más adelante, gracias a su hermano Buenaventura Macabeo, que pone en sus manos el libro Las Confesiones, el joven Samuel Darío encuentra en el polémico filósofo y naturalista Jean-Jacques Rousseau un gran estímulo para su vida. Sin embargo, a la hora de elegir una carrera universitaria, el apasionado lector de Rousseau decide estudiar medicina en la Universidad de los Andes. Pero es en Valencia donde culmina su carrera en 1893. Apenas tiene 23 años al graduarse de médico. Nos encontramos en una Venezuela rural y ocurren dos hechos fundamentales. En julio del 91 entró en funcionamiento el Hospital Vargas. Venezuela estaba ayuna de grandes centros hospitalarios y el Hospital Vargas se hizo a imagen y semejanza del Hospital Lariboisière de París. Y el regreso de José Gregorio Hernández en noviembre del 91 de París y funda la cátedra de Histología Normal y Patológica, de Fisiología Experimental y de Bacteriología. El doctor Maldonado tuvo una etapa de ejercicio de la medicina clínica. Se había formado como otorrinolaringólogo y como oftalmólogo. Tuvo una etapa en 1898 en la que él recorrió el país ejerciendo la medicina, sobre todo en el área de Occidente, incluso también en la zona fronteriza colombiana, en Cúcuta, en Pamplona. Los médicos llevaban consigo la medicina y los hospitales y al mismo tiempo ese llevar la medicina a los pueblos les formaba a ellos profundamente en lo que podemos llamar hoy medicina popular o medicina indígena, en donde las hierbas, las cosas que venían de la tierra, eran los remedios caseros que diríamos hoy, eran asunto fundamental para la sanidad del país y para curar a las personas de lo que tuvieran. Nosotros los médicos de universidad hemos adelantado casi nada. Raíces, cortezas, semillas, aceites forman parte de la terapéutica. Y en el caso de mi abuelo, que cubría gran parte del territorio nacional, tuve la oportunidad de ver un maletín o bulto de esos que se cargaban en la espalda, hecho de cuero. Tenían gran variedad de hierbas y que se utilizaban para la cura de diferentes pacientes que él fuese encontrando. Samuel Darío ejerce la medicina, pero se despierta en él la necesidad de escribir, de expresarse. Se columpia y susurra la palmera. La onda azul en su lenguaje canta, y esponjado el vellón de la garganta va pescando las garzas en la ribera. Su prosa y sus investigaciones comienzan a ser publicadas en la revista El Cojo Ilustrado, vitrina de los intelectuales de la época. La revista El Cojo Ilustrado es, verdad, un referente insoslayable de la historia de la cultura en Venezuela. Es una revista fundamental para donde está fijada la cultura venezolana de ese tiempo en una dimensión pues muy amplia. Además de sus poemas, también se publican aquí sus ensayos antropológicos. Lo esencial de la revista del Cojo Ilustrado es su contenido y su decisión de ser una revista cultural, o sea, donde hay literatura, donde hay historia, donde hay un debate intelectual extraordinario. Allí están todas las figuras fundamentales de la historia intelectual venezolana, escriben allí. Está Gil Fortún, Laureano Vallejo, por supuesto Samuel Darío Maldonado, poetas, y lo más interesante es que también escriben mujeres. Gracias a su pluma, Maldonado comienza a ganar notoriedad como escritor. Finaliza el siglo y Venezuela encuentra en el poder al caudillo regional Cipriano Castro,
venido también del Táchira, junto a su compañero de revolución Juan Vicente Gómez. Comienza, sin que se sepa aún, una larga dinastía de los andinos en el poder. La efervescencia política de estos tiempos no solo se vive en Venezuela. En la vecina Colombia, los conflictos armados sacuden la frontera y Maldonado los vive muy de cerca. Durante la última guerra de Colombia, yo ejercía en San José de Cúcuta. Fui cirujano de los hospitales de sangre. Encargado yo de muchos heridos, teniendo que ejecutar 10 y 15 operaciones diarias. Sabemos que él estaba en 1899 como médico en el hospital en Cúcuta. Se desata una epidemia de viruela que él logra detectar y trabaja evitando la propagación a los Andes. Pero ejerciendo la medicina en Cúcuta, Maldonado recibe una noticia que cambia su destino. En julio de ese año, tuve que salir de Cúcuta para saber de mi hermano mayor, el general Buenaventura Macabeo Maldonado, preso político en Caracas a raíz del triunfo de la Revolución Restauradora. Apenas cruza la frontera, Maldonado es apresado y vinculado a las actividades políticas de su hermano contra el régimen castrista y es conducido, primero, al castillo de San Carlos en Maracaibo y luego a Caracas para ser encarcelado en La Rotunda, la tenebrosa y temida cárcel de la época. Pero allí pasa poco tiempo. El 7 de noviembre me evadí sin ayuda de adentro o de afuera. Reunido a mi hermano, que vivía a la salida de Petare, empezó una odisea de persecución. El 7 de enero estuvimos en la isla holandesa, Bonaire. 10 días más tarde, en Curazao. Allí supe la cuarentena a la que estaban sometidos los buques procedentes de costas venezolanas. La viruela había salido a Coro. Recorría el país haciendo estragos. De Samuel Darío Maldonado no se tienen noticias hasta 1903, cuando regresa a Venezuela. Marcado por el episodio de la prisión, será un anticastrista toda su vida. Con 34 años, Maldonado ya es un doctor con experiencia y un escritor reconocido en el ambiente literario. No le gusta estar encerrado en un gabinete médico ni detrás de un escritorio. Su espíritu inquieto y su pasión por la naturaleza lo impulsan tras los pasos de célebres viajeros como Humboldt, Bonpland, Codazzi, Schomburg y el venezolano Lisandro Alvarado. Busca respuestas. Quiere descubrir a Venezuela desde lo más profundo y decide emprender una serie de viajes que dejarán en su vida experiencias y conocimientos que luego plasmará en su obra literaria. Lo que Maldonado y todos los hombres de su generación hacen, lo hacen como y llegan a un conocimiento del país desde la verdad del campo. Van a descubrir a Venezuela en sus datos desde la tierra. En 1904 se adentra en la Sierra Nevada de Mérida, una aventura que muy pocos han intentado para la época. Logra hacer cumbre en el Pico El Toro, a más de 4.700 metros. Su ascenso le permite encontrarse y descubrir la flora y la fauna de estos majestuosos escenarios, además de encontrar inspiración para escribir un texto titulado Por las Sierras Nevadas. Tal vez hay en lo porvenir quien se arriesgue en los precipicios de las sierras en pos de este nuevo dorado de la botánica. Escribe ese precioso texto que se llama Por las Sierras Nevadas para contar lo que fue esa proeza. Un año más tarde, en 1905, Samuel Darío Maldonado se adentra en las calurosas llanuras orientales para recorrer el río Caris, al sur del estado Anzoátegui, e iniciar un estudio que marcará su obra como etnólogo y antropólogo pionero. Va al Caris con la intención inicial de recolectar huesos
caribes de la comunidad del Caris. Para Maldonado, poder identificar la presencia en la Venezuela prehispánica de grupos, por ejemplo, de origen incaico, era a partir de materiales óseos. En el informe titulado Una excursión al Caris, describe una serie de costumbres, de usos, de vestimentas que corresponden a los trajes tradicionales cariñas. Allí observa a los indígenas caribes, los fotografía y despliega su metodología de etnólogo. Él tenía un particular interés en la antropología física. Así medimos 22 hombres y 14 mujeres. Talla 1,55 m. Abertura de los brazos por encima de la estatura. Manos finas y pequeñas. Ninguna de las razas europeas actuales de origen latino iguala en belleza y elegancia a las caribes. Samuel Darío Maldonado recopiló una cantidad importantísima de voces indígenas que están todavía en el momento inéditas. En el archivo histórico de la familia Maldonado conservamos un diccionario, un manuscrito de 100 páginas y con 2.200 vocablos de la lengua caribe. Yo creo que el aporte más importante de Maldonado para efectos de la historia de la antropología de Venezuela fue su trabajo etnográfico en el Caris. El hecho de haber recolectado esas numerosas voces indígenas para el momento ya le otorga un valor supremo. En sus manuscritos, en sus libretas, hay muchísimas anotaciones de diferentes palabras. Incluso, y esto es bien relevante, él habla de sus informantes indígenas como maestros. De esta excursión al Caris, Maldonado, además de documentar con datos científicos lo que encuentra, deja registro de su preocupación por los distintos problemas que atraviesan las comunidades indígenas de la región. Puedo asentar que los caribes mueren alcohólicos en la mayor parte, de tisis, de las fiebres eruptivas, en segundo término. A pesar de la riqueza documental de su informe en el Caris, lo invade una especie de frustración por no lograr recopilar muchos datos para entender la memoria caribe. Ya en mi chinchorro, empecé mis interrogatorios encaminados a encontrar un rastro de las antiguas leyendas, de sus triunfos y de sus conquistas. Nada logré conseguir. Como etnólogo y antropólogo, Maldonado escribe y deja ver sus ideas en una obra titulada Defensa de la Antropología General y de Venezuela, donde confronta de manera intelectual las ideas de Gil Fortul, considerado uno de los dioses de la historiografía venezolana de este tiempo. Gil Fortul había hablado de la unidad de la raza americana al momento de la conquista, postulado la desaparición definitiva de los indígenas. Hablaba de la antropofagia entre las primeras huestes españolas conquistadoras. La antropofagia de las culturas caribes va a ser un tema recurrente en estos autores. Y Samuel Darío Maldonado va a ser uno de los que va a decir, efectivamente, es una práctica no de canibalismo salvaje, sino una práctica de ritual que se conecta con el ámbito religioso de las culturas caribes. Maldonado discute con Gil Fortul estas ideas que los pueblos indígenas, al contrario de desaparecer, estar condenados a desaparecer, todavía tenían posibilidades vitales de permanecer como sociedades y como culturas. Maldonado va a ser un hombre de mucho carácter, va a ser un hombre recio. No era fácil enfrentarse a Gil Fortul, había un riesgo notable, pero así todo lo hace y publica muy valorosamente este libro, que es una de las joyas de la investigación antropológica en Venezuela el día de hoy.
Cuando el presidente Cipriano Castro, luego de 9 años en el gobierno, se embarca para ir a operarse en Alemania, su compadre Juan Vicente Gómez toma el mando del país en un ambiente de grandes expectativas de cambio. El general Gómez toma la decisión de nombrar a Samuel Darío Maldonado como ministro de Instrucción Pública en su primer gabinete. A Maldonado lo nombran por tener cepa tachirense, permítanme la expresión, porque realmente los ministros, los hombres claves del régimen y los presidentes de Venezuela van a ser tachirenses desde 1899 hasta 1958. Pero también lo nombran, y bien nombrado, por intelectual, por profesional. Los grandes colaboradores de Gómez son hombres que son leales a Gómez. Él es parte de una élite ilustrada que se compacta en torno a un hombre fuerte. Es la tesis del gendarme necesario, del caudillo necesario de Vallenilla Lanz, que es otro gran intelectual. Samuel Darío Maldonado permanece solo 8 meses como ministro de Instrucción Pública. Sin embargo, logra hacer un amplio estudio de la problemática educativa del país y la deja plasmada en una detallada memoria que presenta al Congreso en abril de 1909. Entre los datos relevantes señala que existen en el país 716 escuelas de carácter público. Destaca que solo hay 2 escuelas normales para la formación de maestros e insiste que sin maestro técnico no podría haber escuela. También expone que existen solo 2 universidades en el país y presenta los resultados alcanzados por el Ministerio con la administración de las estampillas y timbres para cigarros, que permiten el manejo de una renta destinada a lograr la autonomía de la educación. Esa memoria es muy interesante por ser la primera, por constituir una radiografía descarnada de la problemática. Hace un diagnóstico de lo que es la situación de la educación, pero luego propone soluciones. Incaldiente en la parte cualitativa. Y entonces hace señalamientos sobre la debilidad de los maestros y al mismo tiempo que hace esas críticas, plantea la tesis positivista, lo que debe ser, ¿no? Que es la insistencia en la calidad versus la cantidad. Llega a formular detalles como la importancia de incluir a la mujer como maestra por su valor y su personalidad. Le da importancia a la Escuela de Artes y Oficios. Él dice que debe haber una ciencia pedagógica y esa ciencia pedagógica no puede escaparse al experimento y a la inducción. Positivismo por todo el cañón. Las ideas de Maldonado coinciden con las del escritor Rómulo Gallegos, quien desde la revista Alborada ha planteado que no basta con la instrucción, sino que hay que enfatizar en el carácter formativo de la escuela, porque hay que educar ciudadanos para la vida. Sin luz intelectual, no pueden las sociedades vivir en la libertad y el derecho, ni escapar a los peligros de la tiranía, ni gozar del producto de su trabajo. Samuel Darío Maldonado deja el gabinete en 1909, pero se mantiene en el círculo del poder y 2 años más tarde viaja como gobernador al territorio Amazonas, la región más lejana del país. Él decide gerenciar y ejecutar su cargo desde un bongo. Él sigue la ruta de Humboldt, recorre el río Guainía hasta llegar el triple punto fronterizo en Cocuy con Colombia y Brasil. Durante meses recorre esta vasta región y el científico y explorador que hay en Maldonado indaga, recopila información. Hace observaciones particulares sobre las condiciones de los indígenas, del trato que se está haciendo. Incluso coloca el valor por el cual los están vendiendo. Describe de una manera detallada
los lugares que visita, las características que encuentra, la población, los modos de vida. No solamente hace descripciones etnográficas, hace censos poblacionales en varios de los lugares donde estuvo Humboldt anteriormente y demuestra cómo la población está diezmando. Suprimí la trata de indios y de indias. Suprimí las nefastas cacerías humanas. He lavado después de siglos con la esponja de buena voluntad y en la presente administración uno de los borrones que aún existe en Venezuela. El informe de Maldonado, por su crudeza y sinceridad, ha debido inquietar a las autoridades. El territorio carece por completo de edificios públicos. La salubridad es de las más pésimas de todas las del país. El más insalubre de los pueblos es la capital, San Fernando. Maldonado tampoco se amilana para criticar la labor de los funcionarios que lo antecedieron y asume la defensa activa de los derechos de los indígenas. Las comisiones dirigidas a los ríos y caños no llevaron otro objeto que el cazar a mano armada a los pacíficos e infelices indios y traerlos maniatados a las llamadas poblaciones y entregarlos a los barraqueros o explotadores de goma en cambio de dinero, víveres o mercancías secas. El informe sobre el Río Negro y el Alto Orinoco tiene una gran importancia porque describe el estado de la sociedad amazonense, de las poblaciones indígenas, antes de la gran debacle que supuso la explotación del caucho. Constata con estupor que el método utilizado en la explotación del balatá para la industria del caucho no se limita a hacer incisiones en los árboles para extraer el látex y denuncia la brutalidad con la que devastan los bosques. No hay ningún país que tolere o permita hoy el salvajismo de cortar y derribar los árboles que vierten jugos preciosos para la industria o la medicina. Jamás en ninguna parte del mundo se le arrancaban las ubres a una vaca para ordeñarla, y los árboles que producen leche son vacas vegetales. Digan lo que dijeren los balateros y comerciantes de Ciudad Bolívar. Maldonado no calla y desde la frontera escribe directamente al presidente Gómez. Respetado amigo, después de 48 días de marcha, he llegado a la frontera de Brasil. No se puede usted imaginar el estado de soledad, despoblación y miseria en que se encuentran los pueblos que aún existen. Sin embargo, hago todo lo humano posible para resucitar lo que queda en materia de habitantes. En su informe expresa la necesidad de conocer el lugar donde nace el río Orinoco. La exploración científica del Orinoco es labor ardua y recia, pero sea cual fuere la contingencia y los gastos, debe hacerse. Años después, cuando la célebre expedición franco-venezolana de 1951 conquiste la cabecera de este mítico río, se cumplirá exitosamente la aspiración de Maldonado. «1911 es un año que marca la vida de Samuel Darío Maldonado. Toma una decisión audaz. Compra una hacienda en las sabanas del legendario Apure. Se trata de más de 50.000 hectáreas que años más tarde, gracias al trabajo de 2 generaciones, será reconocido por su riqueza de biodiversidad. El Alto del Frío era una propiedad que jugó un papel importante en tiempos de la independencia, porque por un tiempo fue cuartel general tanto del ejército realista como después del ejército patriota. Siendo el doctor Maldonado un hombre tan sensible a los temas del campo, siendo él heredero de una tradición también del campo por su familia en Ureña,
era como natural que él quisiese comprar ese acto y convertirlo en una unidad de producción que fuese al mismo tiempo una manera de rendir los ahorros que él tenía y de obtener, digamos, un incremento patrimonial en la medida que se iba creando valor sobre esa unidad de producción. Maldonado ya tiene 41 años de edad y en 1911 se casa con Lola Bello, joven de 23 años que vive en Valencia. Se conocen en las aguas termales de las Trincheras, cercanas a la ciudad de Valencia, donde ambos acuden con frecuencia. Era costumbre de mi abuela de llevar a su madre a esas aguas termales y Samuel Darío, siendo médico también y reconociendo el valor curativo o saludable que tenían estas aguas, también se paraba ahí en trincheras y en una de esas oportunidades conoció a Lola Bello. Y bueno, creo que fue más de una oportunidad y luego se casaron. A la boda está invitado el presidente Gómez. Los Bellos son una familia de tradición y dueños de haciendas. Antes de cumplir el año, Maldonado deja la gobernación de Amazonas, pero de inmediato es nombrado en Caracas director de la Oficina de Sanidad Nacional. Samuel Darío Maldonado funda la Oficina de Sanidad Nacional, que viene a ser la sucesora de una serie de instancias administrativas que no habían tenido la necesaria eficacia para el momento. Todavía Caracas no tiene cloacas y la salubridad en el país sigue siendo precaria. Tenemos las enfermedades infectocontagiosas, sobre todo, viruela, tenemos disenterías, fiebre amarilla, paludismo, por supuesto tuberculosis, una enfermedad típica de la pobreza, de la desnutrición. Y a esas enfermedades son las que se enfrenta el doctor Samuel Darío Maldonado. El que quiera convencerse de las medidas radicales que deberán tomarse para empezar el saneamiento de esta población, que vaya a las 10 de la mañana al mercado principal. No hay lugar, no hay rendija, no hay boquete que no sea depósito de insectos, de basura, de inmundicias. Al frente de la Oficina de Sanidad Nacional, Maldonado ordena un conjunto de medidas destinadas a combatir la fiebre amarilla. Solicita eliminar las matas de cambur y plátanos en los solares de las casas de Caracas y Macuto para exterminar los huevos del zancudo Aedes, que se reproducen en las aguas que se conservan entre sus hojas y son los causantes de la enfermedad. El doctor Maldonado acomete con mucha energía una serie de medidas de ingeniería sanitaria, de saneamiento ambiental, y lo hizo como era su talante, de manera muy ejecutiva, muy enérgica. Era un personaje que tomaba muchas veces la ley en sus propias manos, especialmente en materia sanitaria. Cuando él empieza ese plan de erradicación, ciertos personajes en Caracas lo tildan de loco. Sus colegas médicos, en un momento dado, asumieron una actitud contra esta posición que consideraron un poco invasiva por parte del doctor Maldonado. En respuesta a estas críticas, el doctor Maldonado escribe una carta pública en la prensa para invitar a la ciudadanía al Salón de Bellas Artes para aclarar las rigurosas medidas tomadas. El día de la conferencia insiste en la pertinencia de sus acciones. Alza la voz para enfatizar que la lucha para eliminar la fiebre amarilla es una lucha sin cuartel. Sus palabras causan tal revuelo que el doctor Gil Fortul, ministro de Instrucción Pública, debe intervenir para garantizar el orden. En el punto más álgido de esta controversia, él fue defendido por Gil Fortul, cuando resulta que Gil Fortul y él habían tenido un enfrentamiento intelectual desde el punto de vista antropológico. Gil Fortul desde el podio se dirige a la audiencia y avala que el doctor Maldonado defienda su plan, que había sido cuestionado. Para la época, Venezuela disfrutó de la labor insigne de grandes médicos en el ámbito
del ejercicio clínico, de la docencia, de la investigación. Luis Racetti, gran figura de la época, al sabio Rísquez, Francisco Antonio Rísquez, padre de la enfermería en Venezuela, José Gregorio Hernández, padre de la medicina experimental. Y en cada especialidad hay figuras descollantes. Pero en el área de salud pública tenemos que, con toda justicia, rescatar el nombre del doctor Samuel Darío Maldonado, porque es la persona que a través de la fundación y de la gestión en la Oficina de Sanidad Nacional lleva adelante políticas de salud y una gran lucha contra enfermedades endemoepidémicas de la época. Maldonado permanecerá como director de salud pública durante 3 años. Nosotros queremos que la ciudadanía se convenza que todo lo que estamos haciendo es por la misma ciudadanía. Aunque residenciado en Caracas, la distancia no le impide ocuparse de su propiedad en Apure, el Hato el Frío. En sus cartas evidencia el interés que tiene por mejorar el tipo de ganado y los pastizales de su hato. No sería solamente la modificación en el rebaño. Es necesario mejorar los pastos y cambiarlos de un todo. Para 1917, el régimen de Gómez está bien establecido y Maldonado, ahora ajeno a la función pública, responde a una encuesta en la revista Venezuela Contemporánea que invita a los intelectuales a autocriticarse y expresar sus gustos literarios. Allí confiesa lo mucho que le ha costado escribir un extenso poema titulado Luis Cardoso, que nunca llegó a publicar. Soy el primer crítico de mí mismo. En mis papeles hay mucho de labor inconclusa porque no me satisface. En este texto defiende su criollismo y su preferencia por escribir a partir de sus vivencias y su arraigo. Pero no nos equivoquemos, no hay provincianismo en su actitud. Su erudición también es cosmopolita y confiesa que si bien no lo convence Víctor Hugo, sus autores preferidos son Shakespeare, Dante, Schiller y en particular Rousseau. Para la segunda década del siglo XX, Samuel Darío Maldonado ya es un reconocido intelectual que asiste a las frecuentes tertulias que se dan en la Plaza Bolívar. Pero también se comenta con sordina que participa en otras más discretas reuniones. En el siglo XIX y especialmente en la segunda mitad del siglo van a aparecer una serie de movimientos que intentan aproximarse a los fenómenos de la divinidad y de los espíritus a través de la experiencia empírica. Entre otras figuras relevantes tenemos la obra de Allan Kardec, que escribió sobre los espíritus y los médiums, cómo poder comunicarse con los espíritus y recibir sus mensajes. Y también la doctrina de Madame Blavatsky. La famosa Madame Blavatsky, que es una polaca que fascina a todo el mundo y es una gran escritora también, que fascina con sus relatos y con sus prácticas espiritistas. Podemos entender cuál es el interés de Samuel Darío Maldonado como positivista, como un hombre con una formación universitaria, como una formación científica, una persona que quiere experimentar, y esa es una palabra importante, experimentar lo espiritual. También creo que hay una explicación, que es su acercamiento a las culturas indígenas, que tienen un perfil muy distinto a las culturas de origen europeo del continente americano. Creen mucho las culturas indígenas en lo sobrenatural, en el más allá, en las invocaciones mágicas, en la magia. En su visita al Caris, entre otras observaciones, realiza lo que llama el brujeo. Esa sesión que se realiza en horas nocturnas, inclusive describe o señala la presencia que quienes están involucrados en el brujeo sienten de algunos personajes que han llegado allí a la sesión, aunque no sean visibles, y además transcribe algunas de las voces que se utilizan para el oficio de esa sanación.
Y claro, tanto a Samuel Darío Maldonado como a Carlos Brand lo veían como personas que eran locas. Es como una sutileza. Mucha gente creía en privado, pero no lo admitía. El animismo, la creencia en la prolongación de la vida más allá de la muerte, y en que el espíritu del hombre lleva una existencia poco más o menos que la usual y corriente, es del universo casi por entero. En 1919, Maldonado regresa a la administración pública como gobernador del territorio del Tamacuro. Entre sus funciones está la de vigilar a los numerosos opositores del régimen gomecista que desde Trinidad conspiran para derrocar al gobierno. Pero más allá de sus tareas oficiales, Samuel Darío, en plena madurez con 49 años, consigue el escenario ideal para escribir su obra máxima, Tierra Nuestra. En ella condensa su amplia experiencia vital, de médico, de antropólogo, de explorador, su interés por la cultura aborigen, su pasión por el país y su reflexión por la venezolanidad. Tierra Nuestra es todo eso, es un libro que cuenta una historia, pero también es un relato y es una descripción de lugares, es un relato casi autobiográfico, o sin el casi, autobiográfico. En la obra literaria narra un extenso viaje por el río Caura, pero su tema no es la aventura, es la íntima confesión de su pasión y conocimiento del país, expresado a través de los múltiples diálogos reflexivos de sus personajes. Habla del humano y divino. Tierra Nuestra es una obra de compleja lectura que ha sido apreciada por los críticos como novela, como autobiografía o como una antología de reflexiones. El vocabulario que él consigna al final de su novela Tierra Nuestra, que es un vocabulario extenso de voces coloquiales de español de Venezuela, voces rurales, voces indígenas. No me chupe el pollo, zápate para allá porque me ensucia el arpa. Alto ahí, que se le desató la sin hueso. Tan importante fue lo que hizo Samuel Darío Maldonado que ya modernamente un académico de nuestra Academia Venezolana de la Lengua, el doctor Tulio Chiosone, va a escribir una obra muy importante de rescate sobre lo que Samuel Darío Maldonado había hecho en materia léxica. Aquí están las de Tucupita. Me parece que son la garza, la bala de Mauser, la mondonguito y la culisa. Y también están las caraqueñas, la chucha, la pichu y la terracota. Tierra Nuestra es un libro precursor. Samuel Darío Maldonado va a hacer algo nuevo, que es una novela en la selva, de la selva, que la describe, que la perfila. El propio Gallego, no hay que olvidarlo, escribirá Canaima, uno de sus grandes libros, 20 años después, y centrándose justamente en territorios que el propio Maldonado ya ha descrito. Es un libro que, como los ríos, ¿verdad?, van arrastrando cosas, van llevando sedimentos, van moviendo imágenes de distintos lugares. Es quizá, si no el primero de los primeros en abrir la primera brecha. Tierra Nuestra será publicado en 1921 y quizás por su extensión y por lo disperso de su rico contenido, como señala el padre Barnola, prologuista de su obra años más tarde, no tuvo entusiasta acogida por los lectores de la época. Para Mariano Picón Salas, Tierra Nuestra merecía un detenido estudio lingüístico por su refranero, sus versos criollos y su masa folclórica. Durante sus últimos años de vida, Samuel Darío Maldonado vive en Caracas con su esposa y sus 2 hijos, Iván Darío y Ricardo. Es un hacendado próspero, cercano al presidente Gómez, un médico reconocido como intelectual y escritor. En pleno verano, en abril de 1923, se encuentra en su hato al frío,
En su correspondencia comparte con su esposa sus diarias faenas como hombre en el campo. Tengo que hacer trabajos de hierro y castra para no perder una enorme cantidad de ganado que hay sin errar y que ahora en verano, hasta entrada de aguas, está aquí y que permanece en nuestras tierras hasta que pase el invierno. Esa actividad ganadera se proyecta en su hijo y se proyecta en sus descendientes, lo que quiere decir que fue parte de un legado. Por algo los hijos decidieron desarrollar aquello y convertirlo en lo que fue, en un momento dado, un modelo de producción ganadera en la región de los Llanos de Apure. El sueño positivista de una generación de intelectuales se está cumpliendo. Gómez, sustentado en el Ejército Nacional, ha logrado el orden, ha pacificado el país y la irrupción del petróleo está cambiando el modo de vida de los venezolanos. Un cambio que no podrá ver Samuel Darío Maldonado porque muere súbitamente en octubre de 1925 a la temprana edad de 55 años. El gobierno invita a su sepelio y decreta 2 días de duelo oficial. Su muerte causa conmoción en las élites ilustradas de la época. Maldonado es parte de una generación de venezolanos que, aunque comprometida con el país, no logró ver sanar a una población acosada por las enfermedades endémicas y el analfabetismo. Si bien formó parte de un gobierno dictatorial, en una correspondencia dirigida a su amigo el presidente Victorino Márquez Bustillo, evidencia que no estaba ajeno a las transformaciones sociales y políticas que sacudían el mundo. Ahora es la democracia, la vieja democracia que viene de Grecia, en una forma más amplia, honda y sincera. Y hay que ponerse de su parte y acogerla como hermana legítima, aceptarla con sinceridad de lleno y de plano, antes que ella arranque con mano airada lo que se le ha negado por muchos siglos. Las huellas, el legado de Samuel Darío Maldonado, se puede apreciar en cada sendero que fue construyendo a lo largo de su vida, como médico, explorador, antropólogo, etnólogo, escritor, poeta, ministro de Instrucción Pública, gobernador, hacendado y padre de familia. Siempre encontró el tiempo y los espacios para soñar un país. Pocos, como él, buscaron darle sentido a la venezolanidad. Para el escritor Mariano Picón Salas, Maldonado pertenece a una muy peculiar familia de espíritus venezolanos a los que llamaríamos los temperamentos mágicos, los que no se satisfacen con lo claro e inmediato, sino quieren profundizar. No cabe duda, Samuel Darío Maldonado es un río por explorar. Y cada vez que me contemplo por dentro, que me examino, que me juzgo y que me martirizo criticándome y mordiéndome, es mucho lo que sufro al considerarme tan escaso de esos conocimientos indispensables para andar con holgura por este pequeño planeta.